Cuando aparece la perfumada flor en la estación dulce y serena, o sea, la primavera, los pajaritos debajo de los árboles cantan. Amor que se ha instalado en el corazón del poeta lo domina completamente, provocándole una situación de dolor y angustia sin tener la gratificación de la correspondencia amorosa de la amada. Ciao a tutti, ciao a tutte, hoy os hablaré de la influencia que tuvo la scuola siciliana en los territorios del norte de Italia. Haremos un breve recorrido por la historia dell'Italia comunale, hablaremos de Bonagiunta Orbiciani da Lucca y por último veremos a Guittone d'Arezzo, el rimador toscano más importante e influyente precedente a Dante y el primero que introduce de manera sistemática en la lírica italiana los temas morales, políticos y religiosos que la scuola siciliana había descartado. Paralelamente a la monarquía de Federico II en Sicilia que vimos en el vídeo anterior, en el norte y en el centro de Italia empiezan a desarrollarse i comuni. Hoy en día por comune se entiende ayuntamiento o municipio, pero en la Italia medieval significa una ciudad-estado con mucho poder y un sistema político de autogobierno. Entre el año 1000-1100 y el 1250 nos encontramos con un crecimiento económico en la Italia comunal. Las ciudades se repueblan, reflorecen las actividades artesanales y aumentan los intercambios comerciales. Esto lleva a una mayor circulación de dinero, a un mayor desarrollo de la actividad de bancos y banqueros y al nacimiento de las compañías mercantiles. Y aquí se encuentra un elemento que será esencial para el intenso desarrollo de la literatura en lengua italiana en la Italia comunal. Y es que, como en el crecimiento económico están involucrados todos los sectores de la población, desde los más ricos hasta los más pobres, y muchos de ellos no sabían latín, es fundamental utilizar una lengua de uso cotidiano para la escritura de documentos prácticos, como pueden ser estatutos, documentos notariales, documentos administrativos, etc. Y si te paras a pensarlo, es lógico, ¿no?, que una sociedad activa económicamente y muy pragmática necesite una lengua que también sea funcional. Por ello se reafirma el uso escrito del italiano, del volgare, que al fin y al cabo es la lengua que se aprende nada más nacer, a diferencia del latín que hay que estudiarlo para entenderlo. Así, por ejemplo, nos encontramos con mercaderes y banqueros que en los libros de contabilidad toman apuntes en italiano. Vemos también como algunos notarios hacen de mediadores entre las instituciones que todavía usan el latín y los clientes que no lo entienden. Vemos incluso como las mujeres, madres y hermanas de los mercaderes tienen la necesidad de aprender a leer y a escribir para gestionar los negocios en caso de ausencia de los hombres. Dicho esto, la sociedad comunal es muy diferente comparada con la sociedad monárquica. En la Italia de Federico II y de sus herederos, la política gira en torno a la figura del monarca. Él es el rey, además de emperador, y como tal se posiciona al centro de un estado sólido y unitario. Está al vértice de la pirámide. En cambio, en el norte y en el centro de Italia tenemos un panorama político más democrático y más descentralizado. Como i comuni se autogobiernan, escogen ellos mismos a sus representantes, que suelen ser las familias más adineradas y potentes de la ciudad. No es un sistema muy democrático como lo podemos conocer hoy en día, pero permite una participación más variada si lo comparamos con una monarquía absoluta como era la monarquía de Federico II. Además, el hecho de que no haya un único líder hace que los individuos estén más involucrados en la política de la ciudad. Pero esto tiene un lado negativo, y es que en ausencia de un líder absoluto se crean muchas rivalidades entre las familias más adineradas, como veremos más adelante, porque todas quieren ejercer el poder. Si cogemos el contexto político de la Italia comunal y lo llevamos a la literatura, nos encontramos con poetas como Guittone d'Arezzo que van a decantarse por un tipo de poesía de carácter político, moral y religioso, precisamente porque este tipo de sociedad
tan activa y tan involucrada en los acontecimientos históricos lleva consigo una serie de preocupaciones de carácter civil. En cambio, las rimas de la Scuola Siciliana eran de temática amorosa porque reflejan la organización y la estructura jerárquica de la sociedad monárquica. La relación entre el amante y la amada se concibe como una relación feudal de vasallaje, es decir, hay una total sumisión del amante hacia la amada, que es en realidad un reflejo de la relación de vasallaje entre el vasallo y el señor feudal. Pero a pesar de ser dos realidades diferentes, hay una cosa que une sicilianos y toscanos, y es el uso de la lengua italiana en la literatura. Cuando muere Federico II y llega su hijo Manfredi al trono, la lírica siciliana se va desplazando hacia la Toscana y hacia los territorios del norte de Italia. Como en la Italia comunale asistimos a una necesidad pragmática de la lengua volgare, la tradición de la Scuola Siciliana encuentra en Toscana las condiciones ideales para su difusión, y no es una casualidad si más adelante será el volgare toscano la variedad que ocupará una posición de prestigio. Evidentemente, la lengua hablada en la cotidianidad y la lengua usada en la literatura es bastante diferente, porque la literaria es más culta y en la hablada habrá varios dialectos, pero lo que nos interesa ahora es que la base es il volgare, es el italiano. Por lo tanto, si la experiencia poética de la Scuola Siciliana se difunde rápidamente en los territorios del norte y del centro de Italia, es porque allí ya se daban las condiciones sociales, económicas y culturales para su difusión. La sociedad comunal, que ya usaba el italiano escrito en la vida cotidiana, es muy receptiva al uso del italiano en la literatura. Por eso se inspirarán en la poesía de la Scuola Siciliana y en pocos años muchos rimadores adoptan los géneros métricos, el vocabulario y el estilo de los sicilianos. Uno de los poetas más importantes de la Italia comunal es el notario Bonaggiunta Orbiciani da Lucca, nacido en torno al año 1224. Bonaggiunta tiene un papel fundamental en el proceso de asimilación del modelo siciliano en Toscana. Por un lado, su poesía está todavía muy influenciada por la Scuola Siciliana, y como los sicilianos, Bonaggiunta es principalmente un poeta de amor, como vemos en la canción Quando parla un lente fiore. Cuando aparece la perfumada flor en la estación dulce y serena, o sea, la primavera, los pajaritos debajo de los árboles cantan. Por el dulce canto y perfecto encuentran consuelo los amantes que aman fielmente. Yo, pobre de mí, dejo de llorar, y por aquella, o sea, por la amada que posee mi corazón, estoy pensativo y triste entre la gente. En estos versos vemos la típica contraposición amorosa entre el mundo que está de fiesta por la llegada de la primavera y el poeta que sufre porque su amor no es correspondido. Esto por un lado, Bonaggiunta, poeta de amor. Por otro lado, Bonaggiunta reintroduce en la poesía italiana algunos temas que la Scuola Siciliana había descartado, influenciando a los poetas toscanos de la generación anterior a Dante. De hecho, se dedica a la poesía política y moral, la cual de alguna manera ya anticipa la modalidad que será ampliamente desarrollada por Guittone d'Arezzo. En la canción llamada Del honor, Similemente amore, Bonaggiunta elogia la liberalidad, una de las virtudes más apreciadas en la lírica trovadoresca, y critica la avaricia, precisamente porque es una cualidad que no permite compartir ni con amigos, ni con familiares, ni con los miembros de la corte. Es un tipo de poesía que está estrechamente ligada a los valores del mundo trovadoresco y siciliano, pero es muy interesante porque introduce el discurso político y moral. Otro poeta que representa un estilo intermedio entre la Scuola Siciliana y la poesía de Dante es Guittone d'Arezzo, el rimador toscano más importante e influyente del 200 precedente a Dante. Guittone d'Arezzo nace entre el 1230 y el 1240 en Santa Firmina, un pueblo toscano cerca de Arezzo. Proviene de una familia probablemente burguesa. Su padre, Viva di Michele, es tesorero comunal y Guittone de niño lo ayuda. De la madre, lo único que sabemos es que Guittone era su único hijo. No tenemos constancia de que Guittone haya recibido una formación universitaria o que simplemente haya tenido algún maestro. Por este motivo, se considera que su formación literaria y filosófica es autodidacta. Arezzo en aquella época es un centro cultural muy importante y activo en Toscana. De hecho, la
ciudad dispone de un studium generale y para aquellos que quieran iniciarse en los estudios humanísticos, un punto de referencia indispensable es el maestro de retórica Bonfiglio. Así que, aunque Guittone sea autodidacta, está rodeado de un ambiente cultural que le permite aprender las bases técnicas de la poesía, y es precisamente gracias a su actividad poética que entra en contacto con algunas de las casas nobiliarias más importantes de la Toscana, como por ejemplo los condes Guidi. Poco más sabemos sobre su vida. Parece ser que se dedica al comercio, lo que le permite viajar mucho por el norte de Italia, y sabemos que con 25 o 30 años se casa con una mujer de Arezzo, con la cual tiene 3 hijos. Conocemos sus rimas gracias al manuscrito Laurenziano Rediano 9. La poesía de Guittone se divide en 2 fases, una juvenil y una fase madura. La fase juvenil guittoniana va desde la juventud hasta el año 1265, año de su conversión. En esta fase, Guittone se dedica a la composición de sonetos eróticos y sigue 2 modelos poéticos principales, que son el poeta occitano Bernard de Ventador y el poeta siciliano Giacomo da Lentini, que ya estuvimos viendo en la lección anterior. Para que os hagáis una idea de la poesía amorosa juvenil guittoniana, vamos a ver unos cuantos versos del sonetto Amor m'ha preso e incarnato tutto. Amor me ha capturado e invadido por completo, y establece su morada en el corazón, y de cada miembro del cuerpo saca ventaja, ya que ha cogido tanto poder. Me ha traído dolor y vergüenza, y me hace desear mi propio dolor. Es despiadado conmigo, me desprecia a mí y a cualquier otro amante. La situación que presenta Guittone es tradicional en la literatura cortese. Amor que se ha instalado en el corazón del poeta lo domina completamente, provocándole una situación de dolor y angustia sin tener la gratificación de la correspondencia amorosa de la amada. Además de la imagen de amor que tiene en disdeñanza, que desprecia a los enamorados, vemos también en los tercetos que vienen a continuación cómo amor subyuga totalmente al poeta porque se adueña de sus capacidades intelectuales, il senno, y de su fuerza física, il valore. Luego, por supuesto, está el vocabulario, que es de influencia provenzal y cortese. Tenemos priso, que vimos también con Giacomo da Lentini y que significa capturado. Tenemos incarnato, que quiere decir compenetrado. Encontramos disianza, desear. Signoraggio, que significa dominio, poder. Encontramos conquiso, que quiere decir conquistado, y un largo etcétera. En resumen, en la fase juvenil, Guittone coge el estilo y el vocabulario de los trovadores y la devoción condicional hacia la amada, la fidelidad y la totalidad del sentimiento amoroso de los sicilianos. Pero aunque Guittone se concentre principalmente en la poesía amorosa, sigue atentamente los acontecimientos históricos y políticos de Arezzo. Hemos dicho que Arezzo es un importante centro cultural, pero paralelamente su política pasa por una fase muy delicada y poco estable. Las familias más importantes de la ciudad están divididas principalmente en 2 facciones políticas, los güelfos a favor del Papa y los gibelinos a favor del imperio, en aquel momento representado por Manfredi, hijo de Federico II. Guittone es güelfo, pero conserva una posición autónoma y muchas veces no está de acuerdo con las decisiones del comune. Por ello, cuando los continuos contrastes empiezan a acentuarse en el 1259, deja Arezzo para exiliarse. Y efectivamente tenía razón, porque un año después, en el 1260, estalla la guerra conocida como Battaglia di Montaperti, que determina la derrota de los güelfos florentinos. Durante el exilio, Guittone escribe una canción sirventés llamada Gente noiosa e villana, que explica los motivos que lo llevan al exilio. Y en el congedo dice que su primer refugio está en una localidad fuera de Toscana. Cuando recibe la noticia de la derrota de los güelfos en la Battaglia di Montaperti, Guittone ya está en Toscana, se encuentra en Pisa y escribe Ai lasso ora è stagione de doler tanto. Esta canción es una de las más famosas de Guittone. En ella el poeta se lamenta de la derrota de Florencia. Florencia hasta ese momento había sido la ciudad más potente de Toscana y baluarte del partido güelfo, que te recuerdo que era el partido político de Guittone d'Arezzo. Pero igual que hemos visto hablando de Arezzo, Florencia también estaba dividida en 2 facciones políticas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los gibelinos piden ayuda a Manfredi, hijo de Federico II, para derrotar a los güelfos, y Guittone dice, bueno, pues ahora que vosotros
vosotros, gibelinos, habéis derrotado a los güelfos, tenéis que aceptar que estáis sometidos a los caballeros alemanes del ejército de Manfredi. A voi che siete ora in Fiorenza dico che ciò che è divenuto parva d'aggia, e poiché gli alamanni in casa avete, servitei bene. Y es aquí donde se encuentra la importancia de Guittone. La opción de componer textos poéticos de argumento político e histórico es una novedad en el panorama de la poesía italiana. Probablemente es en esta situación de crisis política y moral que Guittone decide entrar en la orden religiosa Cavalieri della Milizia della Beata Vergine María Gloriosa, más conocidos como Frati Gaudenti. Su finalidad era conciliar las facciones güelfas y gibelinas para tutelar la paz ciudadana, las viudas y los niños. Esta conversión tiene lugar en el año 1265 y marca el inicio de la fase madura en la producción literaria de Guittone, ya que vos, dulce y bendita María, no considerando mi grande e innoble bajeza, a ser vuestro caballero me invitaste y me dignaste amar y retirarme del mundo que es lugar de fealdad y falsedad. Ahora bien, en la producción literaria de Guittone no hay elementos que nos indiquen la existencia de una crisis espiritual estrictamente hablando. En realidad, cuando él condena la propia vida mundana, está más bien siguiendo una moda literaria bastante difusa en la Edad Media. En la literatura italiana, algunos ejemplos podrían ser Jacopone da Todi o Dante, en los cuales, a un cierto punto de sus obras, vemos esta actitud que refleja las angustias y las expectativas del espiritualismo y del moralismo medieval. Y en efecto, las razones de la conversión de Guittone, más allá de sus motivaciones biográficas y sentimentales que nos resultan casi desconocidas, hay que buscarlas no tanto en un repentino descubrimiento de lo divino, sino más bien en la maduración de un ideal civil y político dirigido a la conquista de valores eternos, que además está de moda en la Italia medieval. Por lo tanto, la conversión religiosa es principalmente una conversión literaria. Por esta razón, la poesía de Guittone entra en conflicto y empieza una nueva fase literaria. La canción que abre, por así decirlo oficialmente, la nueva fase de madurez guittoniana es Ora parrà seo saberò cantare, la cual representa el manifiesto de esta nueva poética, que se opone a la tradición amorosa, pero es también un programa de vida moral y religiosa. Poniendo en escena la contraposición entre el canto de amor y el canto moral, Guittone elige la poesía religiosa y moralizante, inspirada en un ideal de justicia y sabiduría en el nombre de Dios. Ahora será evidente si sabré cantar y si valdré como valía antes, porque huyo de amor y lo rechazo, y más que nunca me resulta odioso que a un hombre que considero sabio escucho explicar que poetar no sabe para nada un hombre que no haya sido tocado por amor. Pero qué lejos de la verdad me parece si el pensar al hablar se parece, que en todas partes donde golpea amor gobierna la locura en lugar del saber. Como dice Guittone en la primera stanza, no es verdad que solo quien ama puede ser poeta. Como argumenta en las restantes 4 stanze, quien quiera poetar y al mismo tiempo demostrar su valor debe dejarse llevar por la justicia, por el conocimiento y por Dios, y depositar toda su esperanza en el elogio divino. A partir de este momento, Guittone dedica su poesía a la condena de la herejía, a la centralidad de la paz, a la celebración de la castidad, al arrepentimiento, a los vicios y virtudes, y dedica varias canciones a Jesús, a María y a los fundadores de las órdenes mendicantes. De estos años, además de las poesías, nos ha llegado su epistolario. En las cartas que envía a conocidos y amigos, Guittone desarrolla básicamente los mismos temas que en la lírica moral y religiosa: perseguir el único bien que permanece en Dios y abandonar los bienes mundanos transitorios para ser un buen fraile. Guittone muere en 1294 y no acaba de quedar claro si murió en Bolonia o en Florencia. Lo único que sabemos, gracias a una carta que envía al fraile Alamanno, es que ya llevaba bastante tiempo enfermo antes de morir. Su producción literaria influye profundamente a una serie de rimadores definidos guittoniani, y su fama entre los contemporáneos la vemos también en Guido Guinizelli, que en un soneto lo llama padre. Incluso Dante, que en muchas ocasiones habla mal de Guittone, le debe mucho. Como veremos en las próximas lecciones, Dante en las rimas juveniles utiliza un estilo guittoniano, y cuando decidirá dedicar
apegarse a argumentos morales y filosóficos, lo hará siguiendo el camino ya trazado por Guittone. Pero desde el punto de vista dantesco, Guittone, junto con Giacomo da Lentini y Buonaggiunta Orbiciani, es un antico, cuyo modo de hacer poesía se opone radicalmente a la de los moderni, es decir, el mismo Dante, Guido Guinizelli y Guido Cavalcanti, los poetas que llamamos stilnovisti y que veremos próximamente. Desde un punto de vista literario, lo que más cuenta es que Guittone tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la poesía italiana, convirtiéndose en el poeta más importante de la segunda mitad del 1200 y el primero que introduce sistemáticamente en la lírica italiana los temas morales, políticos y religiosos que la escuela siciliana había descartado. Ay, me he olvidado del saludo final. Esto es todo por esta lección, espero que te haya resultado útil. Si te ha gustado el contenido de este canal, no te olvides de darle a la campanita, de suscribirte y de dejarme un like. Arrivederci.